No tenía la intención de cambiar la forma en que los hombres miden el tiempo. Esa nunca fue mi misión. Mi vida estaba en el cielo, en los motores, en los vientos, en las máquinas imposibles que seguía tratando de forzar hacia arriba contra la gravedad. Pero cada vuelo tenía el mismo problema. Nunca podía verificar la hora. Los relojes de bolsillo eran elegantes, sí, pero inútiles cuando tus manos deben permanecer en los controles de un avión tembloroso. Antes de continuar, necesito tu ayuda. Tu like, tu comentario y tu suscripción son esenciales para este canal. Es lo que permite que historias como la mía lleguen a más personas y le dice a YouTube que este contenido importa. Gracias por apoyar este trabajo. Los cielos sobre París eran implacables en 1906. Mi avión exigía precisión. Cada maniobra requería tiempo, consumo de combustible, cálculos de altitud, cambios en patrones de viento, ajustes en el ritmo del motor. Un reloj de bolsillo yacía enterrado en el bolsillo de mi chaleco, haciendo tic-tac inútilmente mientras yo luchaba con controles que no podían ser liberados. Ni por un segundo, ni por nada. Porque soltar esos controles significaba perder estabilidad. Y perder estabilidad a 300 pies significaba muerte. Lo intenté todo. Experimenté montando el reloj en el panel de control. Se aflojaba por la vibración. Intenté usarlo alrededor del cuello con una cadena. Se balanceaba salvajemente, imposible de leer en pleno vuelo. Incluso consideré memorizar intervalos de tiempo, volar solo por instinto. Pero el instinto sin precisión es solo adivinar, y adivinar en el aire es suicidio. La frustración me consumía, no porque estuviera obsesionado con la puntualidad, sino porque la aviación es tiempo. Cada elemento del vuelo depende de saber exactamente cuándo ajustar, cuándo subir, cuándo descender, cuándo prepararse para el aterrizaje. Sin medición confiable del tiempo, estaba volando a ciegas de una manera diferente, y sabía, con absoluta certeza, que este problema eventualmente mataría a alguien, tal vez a mí. Una noche, exhausto después de otro vuelo peligroso, me reuní con mi amigo Louis Cartier para cenar. Nos conocíamos desde hacía años. Él entendía la artesanía, entendía la precisión, y más importante aún, entendía que los objetos que llevamos deben servir las vidas que realmente vivimos, no las vidas que la sociedad espera que representemos. Le conté sobre el problema del reloj de bolsillo. Describí la imposibilidad de verificar la hora mientras mantenía el control. Expliqué lo peligroso que era, lo limitante, lo absolutamente enloquecedor tener la solución a un problema en tu bolsillo mientras no puedes acceder a ella sin arriesgar tu vida. Luis escuchó en silencio, sus ojos pensativos, calculando. Y entonces dijo una frase que todavía recuerdo. Palabras simples que lo cambiaron todo. ¿Por qué no ponemos el tiempo en tu muñeca? Silencio. Lo miré fijamente. La idea parecía tan obvia una vez dicha, pero tan radical. Nadie usaba tal cosa. Los hombres dependían de relojes de bolsillo. Eran símbolos de estatus, de seriedad, de refinamiento masculino. Los relojes de pulsera existían, técnicamente, pero se consideraban femeninos, delicados, baratijas decorativas usadas por mujeres como joyería, no instrumentos usados por hombres como herramientas. Usar un reloj en tu muñeca como hombre era invitar a la burla, ser visto como afeminado, violar un código no hablado de presentación masculina que dictaba cómo los hombres serios debían comportarse. Pero no me importaba la moda, no me importaban los códigos, me importaba volar, me importaba mantenerme vivo, mantener el control, permanecer en el aire el tiempo suficiente para demostrar que los seres humanos pertenecían al cielo. Y si eso requería romper alguna regla social arbitraria sobre dónde debían usarse los relojes, entonces la regla era irrelevante. El cielo no se preocupa por tu moda, solo le importa si puedes navegarlo. Luis comenzó a diseñar inmediatamente. Entendió que el desafío no era solo crear un reloj pequeño, era crear un instrumento funcional que pudiera resistir la violencia del vuelo. Las vibraciones, los cambios de temperatura, el movimiento constante. El reloj necesitaba ser legible de un vistazo, incluso mientras se inclinaba a través de turbulencias. Necesitaba permanecer seguro en mi muñeca sin restringir el movimiento. Necesitaba ser lo suficientemente duradero para sobrevivir condiciones que destruirían un delicado reloj de bolsillo. Esto no se trataba de hacer joyería,
Se trataba de hacer una herramienta que pudiera salvar mi vida. Trabajó durante semanas, refinando el diseño. Una caja plana para minimizar la resistencia al viento. Manecillas y números grandes y visibles que pudieran leerse instantáneamente. Una correa de cuero que se aseguraría firmemente sin cortar la circulación. Un cristal lo suficientemente fuerte para proteger el dial sin agregar peso innecesario. Cada detalle servía a la función. Cada elección priorizaba la supervivencia sobre el estilo. Cuando presentó el primer prototipo, sentí algo encenderse dentro de mí. Esto no era un reloj. Era una solución. Una pieza de ingeniería que entendía el problema que estaba resolviendo. Me lo puse durante mi siguiente vuelo. La diferencia fue inmediata, profunda, casi milagrosa. Por primera vez, pude verificar la hora con una sola mirada, sin mover mis manos de los controles, sin comprometer mi agarre, sin arriesgar la estabilidad. Un rápido giro de mi muñeca. Eso era todo lo que se necesitaba. Segundos ahorrados. Control mantenido. Precisión de vuelta. Confianza de vuelta. Libertad de vuelta. Pude enfocarme completamente en volar porque la información que necesitaba estaba exactamente donde la necesitaba. Exactamente cuando la necesitaba. Sin ningún compromiso. El reloj se convirtió en parte de mí. Parte del avión. Parte del vuelo mismo. Dejé de pensar en él conscientemente. Simplemente estaba ahí. Confiable. Constante. Entregando la información que me mantenía vivo. Y fue entonces cuando supe que Luis había creado algo extraordinario. No porque fuera hermoso, aunque lo era. No porque fuera innovador, aunque ciertamente lo era. Sino porque desaparecía en la función tan completamente que olvidaba que lo llevaba puesto. Las mejores herramientas no se anuncian. Simplemente funcionan. La gente en tierra lo notó. París lo notó. Cuando aterrizaba después de los vuelos, cuando caminaba por las calles, cuando asistía a reuniones, la gente miraba mi muñeca. ¿Qué es eso? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Por qué usas un accesorio de mujer? Las preguntas venían con juicio, con confusión, con esa mezcla particularmente parisina de curiosidad y desdén. Pero no expliqué, no me defendí, simplemente seguí usándolo. Porque funcionaba. Y cuando algo funciona, cuando algo resuelve un problema real, las opiniones de las personas que no enfrentan ese problema se vuelven irrelevantes. Pero entonces algo inesperado sucedió. Otros aviadores lo vieron. Los ingenieros lo vieron. Hombres que trabajaban con sus manos, que necesitaban precisión, que entendían que la función debería dictar la forma. No al revés, ellos lo vieron y lo querían. No porque fuera elegante, porque era útil, porque enfrentaban problemas similares en diferentes contextos. El cirujano que necesitaba monitorear el tiempo durante las operaciones sin romper la esterilidad. El oficial militar coordinando maniobras en el campo. El gerente de fábrica rastreando horarios de producción. El atleta midiendo el rendimiento. Todos ellos habían estado atrapados por el reloj de bolsillo, por la suposición de que esta era simplemente la forma en que el tiempo debía llevarse. Luis comenzó a producirlos, silenciosamente al principio, piezas personalizadas para clientes específicos. Pero la demanda creció, y a medida que la demanda creció, algo cultural cambió. La burla se desvaneció. El juicio se transformó en admiración. Los hombres que habían descartado el reloj de pulsera como femenino, ahora lo veían como moderno, como visionario, como la marca de alguien que priorizaba la efectividad sobre la tradición. Lo que comenzó como una necesidad de aviación se transformó en evolución cultural. El reloj de pulsera moderno emergió no de diseñadores de moda, decidiendo qué debían usar los hombres, sino de una necesidad humana real colisionando con pensamiento innovador. Para 1911, solo 5 años después de que Luis hiciera ese primer prototipo, los relojes de pulsera estaban en todas partes. Cartier no podía producirlos lo suficientemente rápido. Otros relojeros comenzaron a crear sus propias versiones, tratando de capturar el mercado que había aparecido repentinamente. El reloj de bolsillo, ese símbolo de refinamiento masculino que había dominado durante siglos, comenzó su declive, no porque alguien lo declarara obsoleto, sino porque algo mejor había llegado. Algo que servía a las necesidades reales de vidas reales, siendo vividas en un mundo que se movía más rápido,
Exigía más. Requería precisión que no podía ser comprometida. Y pronto, el mundo lo notó. La Primera Guerra Mundial aceleró todo. Los soldados en las trincheras necesitaban coordinar ataques hasta el segundo. Buscar un reloj de bolsillo en el caos de la batalla era imposible. Los relojes de pulsera se convirtieron en equipo militar estándar. Los oficiales los sincronizaban antes de las operaciones. La tecnología que había sido creada para la aviación demostró ser esencial para la guerra. Y cuando esos soldados regresaron a casa, siguieron usándolos. El reloj de pulsera ya no era una novedad, era necesidad. Era normal. Era como los hombres modernos medían el tiempo. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor toma un momento para dar like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas perspectivas. Gracias. No creé una moda. Resolví un problema. Pero a veces, los problemas que resolvemos remodelan todo a nuestro alrededor de maneras que nunca pretendimos. Esa simple petición, necesito un reloj que pueda usar en el cielo, dio a luz a uno de los objetos más icónicos jamás usados por manos humanas. Un objeto que trascendió su propósito original, que evolucionó más allá de la aviación, que se volvió fundamental para cómo los humanos organizan el tiempo, coordinan la acción, miden momentos. El reloj de pulsera no solo cambió la moda, cambió cómo nos relacionamos con el tiempo mismo. Hizo el tiempo visible, accesible, constante. Puso el control literalmente al alcance de nuestras manos. Louis Cartier murió en 1942. Yo había partido 6 años antes. Mi vida terminó en circunstancias demasiado dolorosas para relatar aquí. Pero el reloj, el Cartier Santos, llevó ambos nombres hacia adelante. Se convirtió en leyenda, no por el marketing, no por respaldos de celebridades, sino porque representaba algo verdadero, un matrimonio perfecto de forma y función, una solución nacida de una necesidad genuina, una innovación que respetó el problema que estaba resolviendo. Hoy, ese diseño todavía está en producción. Más de un siglo después, la gente todavía usa variaciones del reloj que Louis creó para mí. La caja plana, los tornillos visibles, el brazalete integrado, los números romanos. Cada elemento se remonta a ese prototipo original, a esas semanas que Louis pasó entendiendo lo que realmente necesitaba en el cielo. El diseño ha sido refinado, actualizado, modernizado, pero el núcleo permanece. Porque el buen diseño, el diseño que sirve a necesidades humanas reales, no se vuelve obsoleto. Se vuelve clásico. Nunca quise ser un ícono de la moda. Quería ser un aviador. Quería demostrar que los seres humanos podían dominar el vuelo, podían navegar el cielo con la misma confianza con que navegamos el suelo. El reloj era solo una herramienta para ayudarme a hacer eso. Pero las herramientas, cuando se diseñan con verdadera comprensión de los problemas que resuelven, se convierten en más que herramientas. Se convierten en innovaciones. Se convierten en revoluciones. Se convierten en los objetos que definen eras. Pienso en todos los inventos que nacieron de la misma manera, no de estrategias de mercado, no de focus groups, no de tendencias predichas, sino de alguien enfrentando un problema real y negándose a aceptar que la forma en que siempre se había hecho era la única forma posible. El teléfono porque alguien quería hablar a distancia, la bombilla porque alguien necesitaba luz sin fuego, el automóvil porque alguien quería moverse más rápido que los caballos. Cada uno comenzó con frustración, con una necesidad no satisfecha, con alguien lo suficientemente terco como para creer que tenía que haber una mejor manera. Mi frustración era simple. No podía ver la hora mientras volaba. Eso era todo. No estaba tratando de revolucionar nada, pero cuando compartes tu frustración con la persona correcta, cuando encuentras a alguien que no solo escucha, sino que entiende, cuando colaboras con alguien cuya habilidad coincide con tu necesidad, entonces sucede la magia. No la magia de cuentos de hadas, la magia de la innovación real, la magia de crear algo que antes no existía porque antes no era necesario, hasta que lo fue. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la innovación. No se trata de ser inteligente, se trata de estar frustrado, se trata de negarse a aceptar que un problema es solo parte de la vida,
Se trata de creer que si algo te molesta lo suficiente, si algo pone en peligro tu trabajo, tu seguridad, tu vida, entonces merece una solución. No importa cuántas personas te digan que así es como siempre se ha hecho. No importa cuántas personas se rían de tu idea. No importa cuántas personas insistan en que la forma antigua es la correcta. Si el problema es real, entonces la solución también puede serlo. Luis entendió esto. No me miró raro cuando describí mi problema. No me dijo que simplemente aprendiera a volar sin verificar la hora. No sugirió que aceptara las limitaciones del reloj de bolsillo como el precio de la aviación. En cambio, hizo la única pregunta que importa cuando alguien comparte un problema real. ¿Cómo podemos arreglar esto? Esa pregunta es donde vive toda la innovación. No en las respuestas brillantes, en la disposición a hacer la pregunta en primer lugar. Y cuando hizo esa pregunta, cuando sugirió poner el tiempo en mi muñeca, no dejó que la ridiculez social de la idea lo detuviera. Podría haber dicho, bueno, los hombres no usan relojes de pulsera, así que es imposible. Podría haberse preocupado por lo que pensarían otros relojeros. Podría haber temido que arruinara su reputación crear algo tan poco convencional. Pero no lo hizo, porque entendía que la función importa más que la tradición, que resolver problemas reales importa más que mantener normas arbitrarias, que la innovación requiere el coraje de ignorar lo que se supone que debes hacer y enfocarte en lo que realmente funciona. Ese coraje es raro. La mayoría de las personas, cuando enfrentan una elección entre la tradición y la innovación, eligen la tradición. Es más seguro. Es más cómodo. Es lo que todos los demás están haciendo. Pero el progreso nunca viene de hacer lo que todos los demás están haciendo. Viene de alguien que decide que el problema es más importante que la costumbre, que la solución es más importante que la apariencia, que funcionar es más importante que encajar. Llevé ese reloj durante años, a través de innumerables vuelos, a través de récords establecidos, a través de demostraciones que probaron que la aviación no era solo un truco, sino el futuro del transporte humano. Y cada vez que miraba mi muñeca, cada vez que veía la hora sin soltar los controles, sentía gratitud, no solo por el reloj, sino por tener un amigo que escuchó mi problema y lo tomó en serio, que no descartó mi frustración como trivial, que vio una oportunidad donde otros habrían visto una queja. Esa es otra lección que la gente pasa por alto. La innovación rara vez sucede en aislamiento, sucede en conversación, sucede cuando alguien comparte un problema y otra persona realmente escucha. Sucede cuando diferentes tipos de experiencia colisionan. Yo entendía la aviación, Luis entendía la relojería. Ninguno de nosotros podría haber creado el reloj de pulsera solo. Yo no tenía las habilidades técnicas. Luis no tenía el problema que necesitaba resolver. Pero juntos teníamos todo lo que se necesitaba. Y esa combinación creó algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado por separado. El mundo está lleno de problemas esperando este tipo de colisión. Alguien en algún lugar está frustrado por algo que no funciona de la manera que debería. Y alguien más tiene las habilidades para arreglarlo. Pero nunca se encuentran, nunca tienen la conversación, nunca comparten la frustración y la habilidad de una manera que conduce a la solución. Y entonces el problema persiste. No porque sea irresoluble, sino porque las personas correctas nunca se conectaron. Por eso comparto esta historia, no para celebrarme a mí mismo, no para promover relojes Cartier, sino para recordarte que tus problemas importan, tus frustraciones importan, las cosas que no funcionan en tu vida, las herramientas que fallan, los procesos que te ralentizan, las limitaciones que te ponen en peligro, no son solo quejas, son oportunidades, son invitaciones a la innovación, son problemas esperando soluciones. Y si compartes esos problemas con las personas adecuadas, si encuentras colaboradores que escuchen con el tipo de atención que Luis me dio, entonces podrías crear algo que cambie más que tu propia vida. Podrías cambiar como todo el mundo hace algo. No lo sabrás hasta que lo intentes, hasta que hables sobre lo que no funciona, hasta que dejes de aceptar que así es como siempre se ha hecho y comiences a preguntar cómo podría hacerse mejor. Esa pregunta es poderosa. Más poderosa que todas las tradiciones, todas las normas sociales, todas las voces que te dicen que te quedes con el status quo. Porque esa pregunta es donde comienza todo progreso.
con alguien lo suficientemente frustrado como para hacerla, y lo suficientemente valiente como para perseguir la respuesta. Mi reloj no fue el primer reloj de pulsera jamás hecho, pero fue el primero que importó. El primero que demostró que los hombres podían usarlo sin ridículo. El primero que probó que la función podía redefinir la moda. El primero que mostró que las herramientas deberían servir la vida que vives, no la vida que se supone que debes vivir. Y esa demostración cambió todo. No de inmediato, no de forma dramática, pero gradualmente, constantemente, inevitablemente, porque cuando algo funciona mejor, cuando resuelve un problema real, eventualmente gana. No importa cuánto se burle la tradición, no importa cuánto resista la sociedad, la utilidad siempre vence a la costumbre. Eventualmente. Luis y yo no establecimos crear un movimiento. Solo queríamos que pudiera verificar la hora mientras volaba. Ese objetivo simple, esa necesidad práctica, ese problema mundano, desató una transformación cultural que todavía resuena más de un siglo después. Cada hombre que verifica su reloj de pulsera hoy está participando en un legado que comenzó con mi frustración y la disposición de Luis a tomarla en serio. Cada coordinación sincronizada, cada cita programada, cada momento medido al segundo. Todo rastreado en muñecas alrededor del mundo porque una vez alguien necesitaba saber la hora mientras volaba. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre la innovación, sobre cómo la necesidad impulsa el diseño, sobre cómo resolver tus propios problemas puede accidentalmente cambiar el mundo, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste valor aquí, tu like y suscripción ayudan a que esto llegue a otros que podrían necesitar esta perspectiva. Gracias por ver. Gracias por entender que a veces los cambios más transformadores comienzan con las frustraciones más simples. Y gracias por recordar que detrás de cada objeto icónico, generalmente hay alguien que solo necesitaba que algo funcionara mejor de lo que lo hacía. Esa persona fui yo. Y ese objeto cambió cómo la humanidad lleva el tiempo.